¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que ayer platicábamos de este exagente de la DEA llamado Mike Vigil, que decía que no son los migrantes los que llevan droga al otro lado hacia Estados Unidos, sino son los propios ciudadanos estadounidenses, un poco para taparle la boca a Donald Trump y sus secuaces en este asunto del narcotráfico transfronterizo. Pues resulta que la doctora Sherman ya resaltó la detención de otro gringo, un güero, Sotero N, así, un hombre de Estados Unidos capturado en Zihuatanejo al contar con una orden de extradición de las autoridades de Estados Unidos. Sotero N es vinculado con delitos de tráfico de armas y de drogas, o sea, inocente el tipo. Sheinbaum subraya que la orden de extradición contra este señor demuestra que Estados Unidos tal vez comience a reconocer que en ese país también hay delincuencia organizada, porque lo otro sería la hipocresía gringa en contra del gobierno mexicano. La presidenta recalcó que si no hubiera narcotraficantes en Estados Unidos, ¿cómo se distribuiría entonces el fentanilo y otras drogas en su territorio? En Estados Unidos también hay delincuencia organizada y hay personas estadounidenses que vienen a México con actividades ilícitas. ¿Por qué lo decimos? Porque si no, ¿quién repartiría, quién distribuiría el fentanilo en las ciudades norteamericanas? Y ahí está lo que empieza a esclarecerse como un posible vínculo entre el cártel Jalisco Nueva Generación, por un lado, el cártel de Sinaloa por el otro, con bandas criminales de los Estados Unidos que son los que distribuyen la droga allá en las ciudades y que tienen tan lamentablemente a la juventud estadounidense prácticamente como zombies. Luego aclaró la presidenta que la entrada de militares de Estados Unidos a México es para una cuestión de adiestramiento y que ha ocurrido en diversas ocasiones, es algo normal. Señala que en la historia de México el Senado autoriza la entrada de militares de Estados Unidos a México para ejercicios de adiestramiento. Afirma que no hay alarma por la presencia de aviones espías de Estados Unidos cerca de México, porque hubo un cuestionamiento y les pediría a Estados Unidos que informe sobre estos vuelos. Sheinbaum señaló que es parte del diálogo y de la coordinación entre ambos países, pero descarta que solicite formalmente una explicación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta entonces pues minimizó la situación al decir que no es la primera vez que esto ocurre, pues ha ocurrido en otras ocasiones pasadas, y la diferencia es que ahora ya hay más sensibilidad. Es parte del diálogo, de la coordinación, como les decía, que se mantiene entre el gobierno de Estados Unidos y México, a pesar de los pesares, a pesar de los aranceles, etcétera. Y también platicó otro asunto sobre esta institución o fundación USAID de Estados Unidos. Pidió Claudia Sheinbaum que si bien la USAID financiaba proyectos humanistas, también financió a organizaciones que están en contra de ciertos gobiernos, como el de México, como ocurrió aquí en México en el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Y Sheinbaum consideró que valdría la pena que se transparentara a quién más financiaron en este tema, que ya es más político y en todo caso pues de intervencionismo. Además señala que también valdría que se conozca el nombre de periodistas, si es que los hubo, o medios de comunicación que fueran financiados por esta misma fundación USAID. Y bueno, ya entrados en detalles, pues se lanzó la presidenta contra Google por el posible, incluso amenazando con una posible demanda civil por el cambio del nombre del Golfo de México. La presidenta indica que la demanda contra Google sería porque incluso están nombrando sobre territorio mexicano, que es nuestra plataforma continental. La presidenta señaló que Google está equivocado al nombrar el Golfo de México como Golfo de América, pues explica que el propio presidente Donald Trump en su decreto no planteó precisamente en su decreto
que todo el Golfo de México, sino solamente la parte que le corresponde a Estados Unidos, Golfo de América, sino solamente a su plataforma continental, no a todo el Golfo de México. Así que así están las cosas en estos asuntos. Y luego, pues acusó también al propio PRI y al PAN. Allá en Nuevo León hay conflicto, quieren tumbar a Samuel García, el gobernador, tras las denuncias para llevar un juicio político en su contra. La presidenta consideró que hay un tema político de fondo en las denuncias promovidas por el PRI-PAN contra el gobierno de Samuel García. Tan es así que ni siquiera han podido nombrar a un fiscal. Claudia Sheinbaum, sobre este tipo de denuncias por juicio político contra Samuel García, dice: entonces también que se anule la elección del 24 para Monterrey. ¿Y quién ganó entonces la alcaldía? ¿O no les parece extraño, diciéndole a los reporteros que hubo uso de recursos públicos en caso de la alcaldía de Monterrey, pero que ganó el PRIAN? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que se anule la elección del 2024 en Monterrey? Pues no, así están las cosas. Y el lamentable suceso ocurrido con esta señora que dejó abandonado a una criatura en Tultitlán, me parece que es en el Estado de México, y pues dijo la doctora Sheinbaum, no sé si usted escuchó, el bebé abandonado allá en Tultitlán. Sobre el caso, dijo la presidenta que considera que el trasfondo del asunto es un asunto de vivencia familiar, falta de información y de desatención, aunque refirió que si bien sí hay un delito, existe un delito, también hay causas más profundas de por qué hay este abandono, lo cual sería más humano. Pero el hecho es que ocurrió y pues el niño fue rescatado, el bebé, y pues qué va a pasar con la pareja, con los padres. Pues ahí están en investigaciones a fondo sobre el caso de cómo dejar a un niño, a un bebé abandonado en una calle en Tultitlán y en cualquier parte del mundo, del país, donde sea. Se trata de niños. Por eso empleó el término de tenemos que ver las cosas más de fondo y con un sentido también todavía más humano, aunque se reconozca que el delito efectivamente pues existió. Con eso me despido, gracias, pásenla bien.